Laura llevaba un par de semanas en Tinder, más por curiosidad que por una real necesidad de encontrar a alguien. Había tenido algunas conversaciones insulsas, citas que no pasaban de un par de copas y luego el vacío de siempre. Pero un día, entre los perfiles de siempre, uno en particular captó su atención. Alex. Sus fotos lo mostraban en diferentes escenarios. De viaje por una ciudad desconocida, practicando senderismo en lo alto de una montaña e incluso tocando la guitarra bajo un cielo estrellado. Su sonrisa era cálida, pero algo en sus ojos parecía no coincidir con la felicidad superficial de las fotos. Había algo oscuro en su mirada, pero Laura lo ignoró. Después de todo, ¿qué podía perder? La conversación fue casi inmediata. Desde el primer mensaje, Alex parecía tener una conexión instantánea con ella. Le preguntó sobre sus gustos musicales, las películas que más le gustaban y, al principio, todo parecía normal. Sus mensajes eran largos y detallados, a veces filosóficos, lo que le hacía pensar que era un hombre profundo. Ella, por su parte, disfrutaba de su charla. Sin embargo, a medida que los días pasaban, las preguntas de Alex se volvían más personales. Comenzó a preguntar sobre sus miedos, sus inseguridades, incluso sobre el pasado de su familia. Al principio pensó que tal vez él solo era muy curioso, pero luego empezó a sentir que había algo extraño en su forma de indagar. A pesar de eso, Laura decidió darle una oportunidad. Después de semanas de mensajes, acordaron finalmente encontrarse en persona. Alex sugirió un pequeño café en el centro, un lugar tranquilo pero no demasiado aislado. Laura aceptó, sintiendo mariposas en el estómago por la emoción y la ligera ansiedad que siempre se siente antes de conocer a alguien por primera vez. El día de la cita, ella llegó primero, un poco temprano, y se sentó en una mesa junto a la ventana, donde podía ver la entrada del café. El lugar era acogedor, con luces tenues y una atmósfera cálida. La gente charlaba en voz baja y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, comenzó a sentirse un poco incómoda. Miró su reloj. Había llegado a tiempo, pero él aún no aparecía. Finalmente, vio a un hombre entrar en el café. Era Alex, pero algo no cuadraba. Aunque las fotos de su perfil coinciden con su rostro, había algo inquietante en su presencia. Su mirada era demasiado intensa, y el modo en que observaba a la gente al entrar lo hacía parecer más bien fuera de lugar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia, pero algo en ella era diferente, casi forzada. «Hola, Laura», dijo con voz suave, demasiado suave para alguien que acababa de conocer. Su tono era relajado, pero también parecía medir cada palabra. «¿Cómo estás?» La conversación comenzó de manera bastante normal, pero pronto se desvió hacia temas más profundos. Alex hablaba con una facilidad perturbadora sobre la vida, el alma y el universo, como si estuviera compartiendo secretos oscuros de su ser. Laura se sentía cada vez más absorbida por la conversación, sin saber exactamente por qué. Sus palabras tenían un magnetismo extraño, pero a la vez algo en su tono la hacía sentirse incómoda. «¿Nunca te has preguntado por qué estamos aquí?», Drenia le preguntó a Alex, sin dejar de mirarla fijamente. Laura, sorprendida por la profundidad de la pregunta, asintió lentamente. «Supongo que todos nos hacemos esa pregunta alguna vez, pero no sé. A veces creo que las respuestas no están tan claras». Alex sonrió, pero la sonrisa desapareció rápidamente, como si se estuviera guardando algo. «Las respuestas no siempre son lo que esperamos, Laura, y a veces es mejor no saber la verdad». La conversación continuó, pero Laura comenzó a sentirse como si estuviera atrapada en una especie de trance.
Cada palabra que él decía parecía tener un doble significado, como si estuviera hablando de algo más profundo y oscuro. La luz del café se hizo más tenue de repente, y Laura notó que el aire se había enfriado, como si un viento invisible hubiera pasado por la sala. Finalmente, Alex sugirió que fueran a caminar por un parque cercano. Aunque Laura se sintió un poco reticente, aceptó, pensando que tal vez necesitaban un cambio de ambiente para relajarse. Se levantaron y caminaron por las calles desiertas, alejándose del bullicio del café. A medida que se internaban en el parque, el ambiente se volvía más sombrío. El sol ya se estaba poniendo, y el parque estaba cada vez más vacío. Los árboles formaban sombras alargadas que parecían moverse con el viento. Alex comenzó a hablar en un tono más bajo, más intenso. «He estado esperando mucho tiempo por este momento, Laura. Quiero mostrarte algo que pocas personas han visto», dijo, sus palabras casi como un susurro. «¿Qué quieres mostrarme?» «Component placement», preguntó Laura, aunque ya sentía una incomodidad creciente en su pecho. «Es algo que está aquí, en este lugar, algo que no verás, pero que lo sentirás». Alex la miró profundamente. «Te lo mostraré, pero debes confiar en mí. No le cuentes a nadie lo que verás». Laura intentó reír nerviosamente, pensando que quizás estaba bromeando, pero cuando miró sus ojos algo en su expresión la hizo dudar. No era una broma. Algo estaba pasando, pero no sabía qué. De repente, Alex la condujo hacia una zona del parque que parecía más oscura, un sendero apartado donde las luces del farol no llegaban. Las sombras de los árboles se alargaban extrañamente, y Laura sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En ese momento, Alex se detuvo y miró a su alrededor, con una expresión que Laura no pudo identificar. Su rostro se suavizó, y luego con una sonrisa apenas perceptible, dijo: «Ahora lo verás». Laura, sintiéndose cada vez más extraña, le pidió que le explicara de qué hablaba, pero él simplemente hizo un gesto hacia el horizonte. Fue entonces cuando ella sintió que algo la observaba. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, algo se movió. Al principio pensó que era un animal o alguna figura de paso, pero la sensación era más profunda, una presencia palpable que la rodeaba, como si estuviera siendo observada por algo más. Algo que no estaba allí, pero que estaba. Alex la miró intensamente, como si esperara una reacción. «Lo ves, ¿verdad?» Laura sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. En ese preciso momento, algo se rompió dentro de ella. Sin decir palabra alguna, dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia el camino principal, con el corazón acelerado. Alex no la siguió. La escuchó decir, casi como un susurro bajo: «Nos veremos mañana». Pero cuando ella miró hacia atrás, Alex ya no estaba en el sendero. No había rastro de él, solo el viento y la sensación de estar siendo observada desde las sombras. Laura corrió hacia su coche, su respiración entrecortada. Al llegar a casa, se tumbó en la cama, tratando de calmar su mente, pero cuando miró el teléfono, vio que había un mensaje de Alex. Solo decía: «Lo que viste nunca se va, está dentro de ti». Al principio pensó en ignorarlo, pero al revisar la foto que se habían tomado juntos al final de la cita, algo le heló la sangre. En el reflejo del vidrio del coche había algo más. Una sombra alargada que no pertenecía a ellos. Una figura alta, casi humana, que parecía estar observándolos desde el fondo. Aterrada, bloqueó a Alex en todas las redes sociales y cambió su número. Pero algo dentro de ella no podía quitarse esa sensación de ser observada. Cada vez que caminaba por la calle, sentía como si alguien estuviera siguiéndola, aunque no lo pudiera ver. Y, en los rincones oscuros de su mente, siempre escuchaba su voz: «Nos veremos mañana».